Durante mucho tiempo pensé que el problema era que yo pedía demasiado, hasta que me di cuenta de que, en realidad, me estaba conformando con muy poco. Hubo un momento en el que empecé a notar que algo no estaba bien, aunque no sabía explicarlo del todo. No era una pelea grande ni una ruptura, ni siquiera algo concreto que pudiera señalar con claridad. Simplemente había días en los que me sentía más cansada de lo normal, como si estar en la relación me exigiera un esfuerzo constante que antes no estaba ahí. Al principio me decía que era normal, que con el tiempo las relaciones cambian, que no todo puede ser como al principio, que hay que ser más comprensiva, más flexible. Pensaba que quizá yo estaba esperando demasiado, que tenía que adaptarme un poco más y dejar de darle tantas vueltas a las cosas. Y así empecé a hacerlo, a adaptarme. Recuerdo situaciones muy pequeñas, casi insignificantes. Callarme cosas que antes habría dicho sin pensarlo demasiado. Cambiar planes que me apetecían porque no quería discutir o porque pensaba que no merecía la pena. Esperar mensajes sin darles importancia, aunque por dentro me removieran más de lo que quería admitir. Nada de eso me parecía grave. Todo tenía una explicación lógica. Me repetía que el amor también es entender, ceder, tener paciencia. Que no siempre se puede pedir atención, claridad o presencia. Que había que aceptar las cosas como venían. Pero poco a poco, empecé a notar que ya no me sentía tranquila. No estaba triste todo el tiempo, pero tampoco en paz. Pensaba más de la cuenta antes de hablar. Medía mis palabras. Me preguntaba si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado sensible, si pedir un poco más de atención era pedir demasiado. Lo más extraño era que, desde fuera, todo parecía estar bien. No había motivos claros para quejarme. No podía decir que estuviera en una mala relación. Y aún así, dentro de mí había una sensación constante de estar sosteniendo algo que se me escapaba de las manos, como si siempre estuviera intentando que nada se rompiera. Hubo una noche muy concreta que se me quedó grabada. Estaba sentada en el sofá, con el móvil en la mano, esperando un mensaje que no llegaba. Y lo que más me sorprendió no fue la espera, sino lo normal que se había vuelto para mí. Me di cuenta de que llevaba tiempo acostumbrándome a esperar, a entender, a justificar. Ahí empecé a preguntarme en qué momento había dejado de sentirme yo dentro de la relación. No porque el otro hiciera algo terrible, sino porque yo había empezado a ocupar cada vez menos espacio. Y aunque todavía no sabía qué hacer con esa sensación, sí tuve una certeza muy clara. Eso que estaba viviendo no podía ser simplemente cómo son las relaciones. Durante mucho tiempo no pensé que me estuviera pasando nada grave. No había gritos, ni faltas de respeto claras, ni situaciones que desde fuera parecieran alarmantes. Y eso, curiosamente, era lo que más me confundía. Porque si todo estaba bien, ¿por qué yo me sentía así? Empecé a normalizar cosas que antes me habrían incomodado. Silencios largos que justificaba sola, cambios de planes que aceptaba sin preguntar, conversaciones importantes que iba dejando para otro momento, porque nunca parecía el momento adecuado. Y cada vez que algo me dolía, me decía que no era para tanto, que seguramente estaba exagerando. Recuerdo pensar muchas veces que el problema era mío, que quizá yo era demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado sensible. Me comparaba con otras mujeres que parecían aguantar más, pedir menos, adaptarse mejor. Y en lugar de escuchar lo que sentía, intentaba corregirme. Así fue como empecé a dudar de mí, de lo que necesitaba, de lo que merecía, de si tenía derecho a pedir algo tan simple como sentirme elegida, tenida en cuenta, tranquila. Y cuanto más dudaba, más bajaba el volumen de mi voz dentro de la relación. Lo curioso es que nadie me estaba obligando a hacerlo. No había una presión directa. Era algo más sutil. Una especie de miedo silencioso a incomodar, a pedir de más, a estropear algo que, en teoría, funcionaba. Y por ese miedo, fui aprendiendo a conformarme. Con el tiempo, empecé a sentir una especie de ansiedad constante. No una ansiedad evidente, sino esa sensación de estar siempre alerta, como si tuviera que medir cada paso.
Ya no disfrutaba del vínculo de forma natural. Lo pensaba, lo analizaba, lo sostenía. Y ahí fue cuando entendí algo importante, aunque todavía no sabía qué hacer con ello. Cuando el amor se vive desde el esfuerzo constante, deja de sentirse como hogar y empieza a sentirse como carga. No porque la otra persona sea mala, sino porque tú llevas demasiado tiempo dejando de escucharte. Ese fue el punto en el que empecé a darme cuenta de que quizá no estaba pidiendo demasiado. Quizá lo que estaba pasando era justo lo contrario. Llevaba mucho tiempo pidiendo muy poco y llamándolo amor. No hubo una gran conversación ni una decisión radical. No fue un día en el que me levanté valiente ni especialmente lúcida. Fue algo mucho más pequeño y, precisamente por eso, más real. Un día cualquiera me escuché a mí misma justificando algo que me dolía. Y por primera vez no me convencí. Recuerdo pensar, si esto se lo estuviera contando a alguien que quiero, ¿le diría que es normal? Y la respuesta fue clara. No. Ahí empezó a moverse algo dentro de mí. No fue enfado, ni rabia, ni ganas de huir. Fue una especie de tristeza tranquila, mezclada con claridad. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo intentando entender al otro, adaptarme, hacerlo fácil, pero casi nunca me preguntaba cómo estaba yo de verdad dentro de la relación. Empecé a notar que había cosas que ya no podía seguir ignorando, que no quería pasarme la vida esperando a que me eligieran con más ganas, que no quería seguir dudando de si era demasiado por necesitar tan poco. Y aunque todavía no sabía cómo cambiar nada, sí sabía que no quería seguir igual. A partir de ahí, algo empezó a cambiar de forma muy sutil. No dejé de querer, ni me volví distante, ni monté ningún drama. Simplemente dejé de forzarme. Dejé de justificar automáticamente. Dejé de adaptarme sin preguntarme primero si eso me hacía bien. Y ese pequeño gesto, casi invisible desde fuera, tuvo un efecto enorme por dentro. Empecé a sentirme más tranquila conmigo misma, aunque la situación no estuviera resuelta. Ya no me sentía tan perdida, porque por primera vez en mucho tiempo estaba de mi lado. Ahí entendí algo que me habría gustado saber antes. No siempre duele porque el otro haga algo mal. A veces duele porque tú llevas demasiado tiempo haciéndote a un lado. Y cuando lo ves, cuando lo reconoces sin castigarte, ya no hay vuelta atrás. Ese fue el verdadero cambio, no lo que pasó fuera, sino lo que se recolocó dentro de mí. Después de ese clic interno, no todo se arregló de golpe. No hubo una sensación de alivio inmediato, ni una claridad absoluta. De hecho, al principio lo que sentí fue miedo. Miedo a no saber qué hacer con lo que acababa de descubrir. Porque ver algo con claridad implica no poder seguir fingiendo que no está pasando. Empecé a prestar más atención a cómo me sentía en las pequeñas cosas, a cómo reaccionaba mi cuerpo cuando algo no me gustaba, a esa incomodidad que antes tapaba rápido y que ahora ya no podía ignorar. No porque quisiera provocar cambios, sino porque ya no me salía seguir mirando hacia otro lado. Hubo días en los que dudé mucho. Días en los que pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez estaba complicando algo que no era tan grave. Pero cada vez que intentaba volver al lugar de antes, a callarme, a adaptarme, a entenderlo todo, algo dentro de mí se cerraba. Ya no podía hacerlo sin sentirme mal conmigo. Poco a poco fui entendiendo que no se trataba de cambiar a nadie ni de tomar decisiones drásticas. Se trataba de empezar a tratarme con más honestidad, de dejar de traicionarme para que todo pareciera funcionar, de aceptar que el amor no debería vivirse con esa sensación constante de duda y tensión. Y con esa comprensión empezó a aparecer algo nuevo. Una calma distinta. No una calma perfecta, sino una calma real. La tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, ya no me estaba abandonando, que estaba empezando a escucharme de verdad, aunque todavía no tuviera todas las respuestas. Entendí que sanar no es dejar de amar ni volverte fría. Sanar es dejar de conformarte con menos de lo que necesitas. Es darte permiso para querer sin desaparecer. Es comprender que no todo lo que se rompe es una pérdida, y que a veces lo que se rompe es justo lo que te estaba impidiendo estar bien.
No sé qué pasará mañana ni cómo terminará cada historia. Lo único que sé es que hay un antes y un después cuando empiezas a mirarte con sinceridad, y que cuando una mujer vuelve a sí misma, ya no puede volver a llamarle amor a algo que la apaga. Y quizá eso sea lo más importante de todo. No aprender a amar mejor a otros, sino aprender a no perderte a ti en el intento. Y antes de irme, quiero decirte algo más. Si mientras escuchabas esta historia te sentiste identificada en algún momento, si hubo una frase, una escena o una sensación que te tocó más de la cuenta, no estás sola. A muchas mujeres les pasa, aunque casi nunca se hable de ello en voz alta. Si te nace, puedes dejarme en los comentarios una palabra, una frase o simplemente un «me pasó». No hace falta explicar nada más. A veces solo ponerlo por escrito ya es una forma de empezar a salir de ahí. Gracias por quedarte hasta el final, por escucharte y por darte este espacio. Aquí no venimos a juzgar ni a decirle a nadie lo que tiene que hacer, solo a poner luz donde durante mucho tiempo hubo silencio. Nos vemos en el próximo vídeo.